Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Un sábado atravesaba el Señor un sembrado. Mientras andaban, los discípulos iban arrancando espigas. Los fariseos le dijeron: Oye, ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Él les respondió: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros pasaban necesidad y estaban hambrientos? Entró en casa de Dios en tiempo del sumo sacerdote Abiatar. Comió de los panes presentados que solo pueden comer los sacerdotes, y les dio también a sus compañeros. Y añadió: El sábado se hizo para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor también del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, muy buenos días en el Señor Jesús. Meditamos el Santo Evangelio, alimento del alma, alimento de cada día. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como intención, ¿sí?, por esta tercera ola, por esta variante que está contagiando vertiginosamente a todos, a adultos, a niños, pero ojalá que nadie pierda la vida. Y hay que tener los cuidados también que se necesitan, sobre todo con los niños, ¿no? Porque son los más vulnerables. Pero creo que no es mortal este virus, sino es altamente contagioso. Pedimos por el fin, de todas maneras, de esta pandemia. Y pedimos por el Perú, por nuestra patria, por una mejora económica, por una estabilidad política, para que demos oportunidad de empleo para todos, sobre todo por los más necesitados. ¿Qué nos dice el Evangelio del día de hoy? Bueno, el Evangelio es otra vez la crítica de los fariseos hacia Jesús. Ayer nos decía la crítica de los fariseos: ¿por qué no ayunan tus discípulos como ayunan los discípulos de los fariseos y los discípulos de Juan? Y hoy es: ¿por qué hacen en sábado lo que no está permitido? Siempre es en relación a la observancia de la ley, a la rigurosidad de la ley, al pleno y absoluto cumplimiento de la ley. No importan las circunstancias, solo hay que cumplirlas. Es como decir, un ejemplo: una casa se está incendiando. Definitivamente, cuando se está incendiando, todos tenemos que salir despavoridos, porque si no, dentro nos quemamos. Te das cuenta que la casa se está incendiando, pero la ley dice que no puede salir nadie hasta que el sacerdote dé la orden, diríamos, ¿no? Una ley. Parece muy tonta, pero es un ejemplo. O sea, que si el sacerdote por A o B no se le encontró, por A o B no está en el momento, ¿qué tengo que hacer? ¿Quedarme para calcinarme? ¿O tengo que salir a prisa antes de que suframos quemaduras? El sentido común nos dice: tenemos que salir inmediatamente. Pero la ley dice: no, tienes que quedarte porque no hay autorización del sacerdote, y si no hay autorización, no puedes salir. Una ley muy tonta, pero así de ese calibre había muchas, muchísimas, como esta, por ejemplo, ¿no? No está permitido en sábado. ¿Qué cosa? Arrancar espigas, es decir, los granos del trigo que los discípulos, sobando con las manos, sacaban y se las comían. Entonces, hay leyes que realmente son
leyes que no significan en el profundo nada, como el ejemplo que les acabo de poner, ¿no? Otro puede ser, por ejemplo, cada vez que haya temblor no hay que salir de casa, porque si salimos de casa estamos violando el día sábado, por ejemplo, ¿no? O estamos violando la ley de Moisés, ya. Quiere decir que si hay un terremoto, igual me sigo quedando en casa. No tengo que ponerme a buen recaudo. Entonces, cosas así, la ley no ayuda a crecer, pero sí ayuda mucho a crucificar. Y aquí Jesús nos muestra que la ley no está por encima de la vida humana. Porque dice Jesús, el hombre es para el sábado y no el sábado para el hombre. Es decir, Jesús no posterga, por ser un día de guardar sábado, el hecho de curar, perdonar. Si una persona se está muriendo en día sábado, ¿no vamos a mover un dedo para salvar su vida? Según la ley dice que no. Pero según la ley de Dios, de Jesús dice sí. Y es que no se puede dejar morir a nadie en día sábado. No. Se tiene que velar por la salud, por el bienestar del ser humano. Entonces, Jesús viene a extender un poquito más la ley y hacerla más accesible para todos. No una ley, como digo una vez más, que crucifique, que castigue, que flagele las intenciones y la vida del ser humano. Tiene que ser una ley que ayude a crecer en libertad, en verdad. Una ley donde los hijos se sientan amados por un Dios que es Padre. No una ley que castiga, sino al contrario, una ley que ayuda a entrar en comunión con Dios, en mutua comunión con Dios, en esa verdad, en ese amor, en esa transparencia. Jesús camina con sus discípulos. Seguramente se está dirigiendo a alguna aldea para predicar y sanar en sábado. Y el escenario es, tienen hambre. La jornada no les permite detenerse a comer bien. Tienen premura. ¿Sí? El tiempo apremia. Jesús y sus discípulos están contra el reloj. Porque mientras el novio está con nosotros, no tenemos por qué ayunar. El día en que se lleven al novio, ahí ayunarán. Entonces, entre ese quedarse e irse, el tiempo apremia y Jesús está a 1000 por hora trabajando. Entonces, Jesús ve en los fariseos una apariencia. Los fariseos, según parece, solo se preocupan por el cumplimiento de la ley. Así lo describe el Evangelio, el cumplimiento de la ley, que la saben de memoria. Jesús más bien habla de la memoria del corazón, no de la ley. Tiene grabada la necesidad que pasaron David y sus compañeros. Un rey que comparte el hambre de su gente, y de ahí proviene la autoridad de Jesús, a punto de ser Señor también del sábado. Él crea armonía entre alimento y hambre, compromiso y entrega, todo aquello que está por encima de la ley. Una vez más les digo, la ley no está para oprimir y aplastar, sino está para fomentar el crecimiento espiritual. Esos dos ejemplos que les puse son ejemplos, parecen tontos, no, son tontos realmente. Pero imaginemos leyes como esas que realmente tienen ni pies ni cabeza. Y segundo, que lo único que hace es condenar al ser humano. Si es que los infringes, condenar al ser humano ¿a qué? A ser desdichado y en su concepción a sentirse condenado ya por un Dios, ¿no? Cuando Dios no ha venido a condenar sino a salvar.
El Padre José reza todas las mañanas por ustedes. Llévense mi bendición. En el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Que tengan un bonito y bendecido día en el Señor.